Hermanos, qué gusto verles a todos ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Como compartí el pastor, pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, complejo, difícil de recibir a veces. Sin embargo, pues yo me abandono a la gracia del Señor y a su Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Anoche, desde que llegué del Congreso, el pastor me dijo: mira, voy a aprovechar que vienes bien ungida y tú vas a compartir el domingo. Voy a aprovechar que viene, y pues yo le di gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando me dijo cuál era el tema, pasé saliva. Porque no es un tema sencillo, hermanos. Es un tema que puede ser mal enseñado. Es un tema que puede ser usado para destruir a otros, para aprovecharse de otros. Pero sin embargo, hermanos, es un tema que es un principio bíblico y que tiene que ser enseñado y tiene que ser compartido. Y ya había estado preparando el mensaje durante toda la semana. Y anoche ayer tuvimos jóvenes, luego tuvimos un compromiso después. Y pues ya estábamos por dormirnos, yo creo que como a las 10:30 u 11. Estábamos por dormirnos y le digo al pastor, siento que el Espíritu Santo quiere hablarme y siento la necesidad de ponerme a orar. Y pues me bajé a la sala y ahí estuve orando y el Señor me tuvo ahí hasta la madrugada. Y mi oración era que yo no quería, hermanos, no quiero hablar de mi corazón, porque yo soy una pastora, yo soy la esposa de un pastor. Y a veces puede ser difícil para alguien escuchar una enseñanza de este tipo de parte de un pastor, y también puede ser aprovechada mal de parte de un pastor el enseñar acerca de esto. Y pues yo creo que el Señor me habló con su Espíritu Santo. Me quedé tranquila, me quedé en paz, pero tenía ese temor de no enseñar algo de mi corazón o decir cosas que yo quiera decir, sino la palabra del Señor, ¿verdad? Ser una mensajera fiel de su palabra. Y en la mañana, hermanos, no sé si en su casa sucedió, pero aquí se vino el aguacero. Y usted sabe que cuando hay un aguacero es difícil que se escuche la predicación por el techo, ¿verdad? Entonces se vino el aguacero y yo dije: Señor, yo creo que tú quieres hacer algo diferente. Y evidentemente, hermanos, Dios me mostró algo que dijo: esto no lo vas a decir. Cuando yo entendí, empecé a decir: Señor, gracias. Sí, Señor, yo te voy a obedecer. Y paró la lluvia y yo pude comenzar a predicar. Entonces creo, hermanos, que Dios tiene algo preparado para nosotros esta mañana. Oro para que el corazón sea tierra fértil, oro para que sea el Espíritu Santo a través de mi boca, ¿verdad? Y que sea su palabra la que fluya a nosotros, que traiga sanidad y que traiga convicción también. Hoy vamos a hablar del aspecto de la honra hacia las autoridades. Si me acompañan rápidamente a Mateo capítulo 10, versos del 40 al 42, ahí se quedó la predicación del domingo pasado. Hablamos de la mujer sirofenicia. Si no ha visto la predicación del domingo pasado, sé que varias pues viajamos, estuvimos de viaje. Véala, es la parte número 2. Y esta predicación es la continuidad de esa. Y hay unas enseñanzas muy preciosas que el Señor bendijo mucho mi vida. Y antes de que se me olvide, hermanos, el pastor Paco Garza estuvo compartiendo en el culto de entre semana exactamente de este mensaje, de este principio bíblico, diferente a lo que yo le voy a enseñar hoy, pero lo animo a que escuche esa predicación. Si usted entra a C de casa, CDR, C de casa, D de dedo, R de ratón, cdrcancun.com, esa es la página de la iglesia, cdrcancun.com. Usted abre el menú y en el menú va a haber un apartado que dice prédicas. En ese apartado que dice prédicas están la parte número 1 y parte número 2 de este mensaje. Esta es la parte 3. Y también agregamos ahí la predicación del pastor Paco, que habla acerca de esto también, que fue este miércoles apenas. Y también agregamos una enseñanza que estuve compartiendo con ustedes, hermanos, que compartió una de las conferencistas del Congreso, y esa enseñanza está dirigida a papás y mamás.
está dirigida a papás y mamás y a hijos. Entonces, también ahí en ese apartado de prédicas, ya subieron la prédica completa. Yo les pasé el culto porque todavía no estaba la prédica editada, pero ya subieron solamente la predicación para que usted la pueda abrir desde ahí. ¿Lo va a hacer? ¿Las va a escuchar? Yo sé que van a ser de bendición para ustedes. Muy bien, Mateo 10, del 40 al 42, yo lo tengo en Reina Valera contemporánea y dice de esta forma: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Aquí, hermanos, la palabra nos enseña acerca del principio de la honra. Si escuchó la predicación del domingo pasado, muchas veces en la palabra recibir se refiere a honrar. Entonces dice, el que recibe, el que honra a un profeta va a recibir, fíjese lo que dice, la misma recompensa que el profeta. Solamente por el hecho de que en su corazón usted está reconociendo su ministerio y le está bendiciendo. Y de la misma forma con los justos, y de la misma forma si usted presta un servicio a alguien que comienza sus caminos en el Señor, dice la palabra que usted no va a quedar sin recompensa. Ahora, la palabra dice, hermanos, en Romanos 13:1 que todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Esto es Romanos 13:1 para los que están tomando notas. Entonces, hermanos, la palabra dice que toda autoridad legítima es puesta por Dios. ¿A qué me refiero con legítima? Hay autoridades que no son legítimas. Por ejemplo, hay líderes que se levantan para cultos o para sectas, los mormones, póngale el nombre de secta que usted quiera. Esos no son autoridades que Dios levantó. Esos son líderes ilegítimos, pero Dios sí levanta reyes, sí levanta presidentes, Dios sí levanta padres y madres. Usted no elige dónde quiere nacer, ¿verdad? Dios nos hizo nacer en el seno de una familia. Él escogió nuestros padres por nosotros no los escogimos, ¿verdad? Y autoridades espirituales también son elegidas por Dios cuando son legítimas, ¿verdad? Cuando son legítimos. ¿Qué es una autoridad legítima? Bueno, una autoridad que tiene una cobertura, una autoridad que no es una autoridad en rebeldía, que no inició un grupo de personas en rebeldía, en división con otro lugar. Esa es una autoridad ilegítima, hermanos, porque el llamado lo hace Dios, pero Dios confirma el llamado a través de una autoridad. Dios confirma el llamado a través de una autoridad. El apóstol Pablo, cuando él es llamado al ministerio, lo primero que hace es ir con el apóstol Pedro. Se presenta delante de él porque él sabía que Pedro era la autoridad eclesiástica, era la autoridad de la iglesia en ese momento. Entonces Pablo dice, yo no fui llamado por hombre, yo fui llamado por Dios. Mi apostolado no es de carne, es de Dios. Sin embargo, respetó la autoridad que Dios había establecido, porque ¿quién fue el que le dijo a Pedro? ¿Quién fue el que le dio la autoridad a Pedro? Que le dijo que le iba a dar las llaves, que es la interpretación que tienen, que San Pedro está ahí a la entrada del cielo con las llaves, ¿verdad? Porque él tiene las llaves del cielo. La llave se refiere a autoridad, hermanos. Entonces no le dio unas llaves físicas, pero dijo, a ti te voy a dar la autoridad. Entonces, ¿quién fue el que le dijo eso? Fue Jesús. Y Pablo reconoció eso, ¿verdad? Entonces, esa es una autoridad legítima, una autoridad, cuando es espiritual, una autoridad que está en sujeción y que ha sido confirmada por otra autoridad, ¿ok? Entonces, a estas autoridades dice la palabra que debemos someternos, porque dice la palabra que en Hebreos 13:17 dice, hablando de las autoridades espirituales, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios.
Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Entonces, cuando nosotros no podemos obedecer y respetar a estos pastores, pues dice la Biblia que los que perdemos somos nosotros, que no es provechoso para nosotros. Ahora, hermanos, no es un mensaje popular, como les decía ahorita. No es un mensaje que sea fácilmente recibido, pero sí es un principio bíblico, aunque nos puede costar recibirlo, ¿verdad? Hay dos razones en el corazón por las cuales podemos estar sin vivir en el principio de la honra que hemos estado enseñando, de la honra bíblica. Hay dos situaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de estas dos situaciones y luego al final vamos a hablar acerca del ejemplo, de un ejemplo en la Biblia, de dos ejemplos en la Biblia, uno aprobado y otro reprobado acerca de esto. Una de las razones por las cuales no podemos vivir, estamos imposibilitados de vivir en el principio de la honra, hermanos, es porque hemos sido maltratados por autoridades espirituales. Esa, hermanos, es una triste, pero es una realidad. Es una triste realidad. Mucha gente en las iglesias, hermanos, está imposibilitada de honrar, de vivir bajo este principio de la honra y bajo la bendición que es vivir en este principio, porque fue lastimada y fue maltratada por autoridades espirituales. Ahora, ¿qué es ser maltratado por una autoridad espiritual? Porque vamos a ver lo que es ser maltratado y lo que no es ser maltratado, y eso se llama de otra forma, lo vamos a ver más adelante. Quiero darle un testimonio breve de mi vida en donde vamos a poder ver lo que significa ser maltratado. Cuando yo tenía aproximadamente 16 o 17 años, era la única creyente en mi casa a esas alturas, y yo pues me congregaba a la iglesia donde me convertí, estaba vivía en mi avivamiento, ¿verdad? Servía, etcétera. Era muy cercana a mi líder de jóvenes, que era una mujer soltera en ese tiempo. Luego esta mujer soltera se casa, hermanos, y por cosas que no sé, este matrimonio ahora de mis líderes de jóvenes deciden salirse de su iglesia, de la iglesia donde me convertí, y hacer una iglesia ellos mismos. Y se llevaron a mucha gente de la iglesia, eran personas muy carismáticas, se llevaron a mucha gente de la iglesia, muchos jóvenes evidentemente, porque ellos eran los líderes de jóvenes, y entre esos jóvenes que lo siguieron estaba yo. Yo me acerqué con mi pastor y le dije: pastor, yo quiero seguirlos a ellos porque me siento muy cercana a ellos, son mis líderes de jóvenes, quiero que ellos sigan ministrando mi vida. Y mi pastor me advirtió, pero al final me dejó que me fuera. Él me advirtió, pero al final me dejó ir. Y bueno, ya ahora estos hermanos ya no eran mis líderes de jóvenes, ahora eran mis pastores, ¿verdad? Ahora eran mis pastores principales, y yo empecé ahí en la iglesia a servir. En esta iglesia que se hizo empecé a servir, continué con la relación que tenía con ellos, pero llegó un punto en el que yo empecé a vivir un maltrato de parte de ellos. ¿A qué me refiero con maltrato? Sucedía en ocasiones, muchas ocasiones, en las que a lo mejor yo hacía algo que a mi pastor no le había gustado, yo hacía algo que a lo mejor él no quería que yo lo hiciera de esa forma. Y en ese tiempo yo estaba empecé a estudiar en Cristo para las Naciones, entré a Cristo para las Naciones en ese tiempo. Entonces el domingo en el púlpito, yo era la única que estudiaba en Cristo para las Naciones, ni otro joven, ni algún matrimonio, nadie, yo era la única. Entonces él, molesto conmigo, en medio de su predicación empezaba a decir: ¿tú qué crees que porque estudias en Cristo para las Naciones, Y la gente se quedaba callada, porque todos sabían
que la única que estudiaba en Cristo para las Naciones era yo. Todos sabían que la persona a la cual el pastor estaba hablando y criticando desde el púlpito era yo. Todos lo sabían. Ya estaba de más que dijera mi nombre, hermanos. Estaba de más que dijera mi nombre. Y fueron muchas ocasiones. Y pues yo serví en el Ministerio de Niños. Normalmente en el Ministerio de Niños, después del culto, les digo, era una iglesia nueva, entonces después del culto nos reuníamos el equipo que servíamos ahí en el Ministerio de Niños, y entonces cuando yo había cometido un error o a lo mejor no había traído el material suficiente, no había llegado a tiempo a mi clase, N cantidad de situaciones, pues el pastor llegaba a la junta al final, y hermanos, a 10 centímetros de mi cara empezaba a regañarme a gritos. Yo creo que ni mis papás me han gritado así, nunca nadie me ha gritado así en la vida, así a 10 centímetros de mi cara, y empezaba a regañarme a gritos. Y pues el resto del equipo no podía decir nada, tenían miedo de intervenir. Obviamente por el carácter que tenía esta persona, todos le tenían pavor, y al que se le ocurriera decir algo a favor mío o defenderme o decir, oye, no le hables así, oye, cuidado, no, pues le iba a ir doblemente peor que a mí. Entonces, yo viví este tipo de maltrato, hermanos, por aproximadamente un año, continuamente. Estuve viviendo ese maltrato. Entonces yo sé lo que es ser maltratada por una autoridad espiritual. Yo sé lo que es que una autoridad espiritual esté destruyendo tu corazón, tu seguridad, tu vida. Yo sé lo que es eso. Y llegó un punto en el que les comentaba en el culto de la mañana, me estaba acordando yo que yo veía el calendario, ¿verdad?, de servicio, y veía que me tocaba servir el domingo con los niños. Y yo empezaba a llorar, hermanos, porque si es que si yo me equivoco, pues otra vez me van a gritar y otra vez me van a exhibir delante de todos, y pues vivía con ese temor. Y yo empecé a notar cómo empezó a afectarme. Yo iba llorando a la iglesia, caminaba a la iglesia, eran yo creo que unos 2 kilómetros, una cosa así, y todo el camino iba llorando. Mis papás no eran creyentes en ese entonces mi mamá me veía que yo me iba llorando a la iglesia y pues se quedaba así como que, pues, ¿para qué vas, verdad? ¿Para qué vas, verdad? Entonces yo vi cómo esto me empezó a afectar y cómo el enemigo empezó a querer destruir mi vida. Entonces yo dije, Señor, yo no tengo un papá o una mamá que me diga, mijito, tienes que ir a la iglesia, que me anime, que me diga cuando yo no tengo ganas de ir, diga, no, vamos, usted tiene que estar ahí, usted tiene que ir. Yo estaba sola ahí. Mis papás no estaban ahí. Entonces yo dije, Señor, si yo dejo que esto siga avanzando, yo sé que esto me va a destruir, y yo sé que esto me va a apartar de ti, y yo no quiero eso. Entonces yo empecé a ponerme delante del Señor y a pedirle que Él sanara mi corazón, y el Señor empezó un proceso de sanidad en mi corazón. Y me sanó completamente, hermanos, me sanó completamente. Yo fui capaz de volver a ver a esta persona sin temor, verla con amor. Y cuando yo estoy segura que Dios me sana por completo, busco al pastor, a mi pastor de la iglesia de donde yo salí, en la iglesia donde yo me convertí, esa era mi casa, y le digo, pastor, perdóname porque no escuché lo que me dijiste, se me hizo fácil irme y yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Perdóname, pastor, me ha pasado esto y esto y esto, he pasado por este procesos de sanidad con el Señor. Me siento completamente sana, me siento completamente libre, pero pastor, si tú me permites, yo creo que este es mi lugar y que nunca debí haberme ido de aquí. Viví una consecuencia por esa mala decisión, pero si tú me lo permites, pastor, quiero regresar porque yo creo que esta es mi iglesia en donde Dios quiere bendecirme. Y pues obviamente el pastor me recibió, ¿verdad? Me recibió, y él intentó hacer contacto con los otros pastores para decirles la situación y que yo iba a regresar a esa iglesia, que yo en fin había nacido en esa iglesia, era un fruto de esa iglesia, y pues que ahora iba a volver ahí. Y bueno, hermanos, a partir de ahí el Señor
con esa sanidad que yo experimenté, pues Él trajo su bendición sobre mi vida. Yo seguí estudiando la escuela, terminé la escuela. 2 años después de que yo terminó la escuela, nos hicimos novios, el pastor y yo, 2 años después. Nos comprometimos, nos casamos. 4 o 5 años después de este periodo, nos casamos ya el pastor y yo. Y pues los primeros 10 meses de nuestro matrimonio servimos en Texas. Él y yo, desde el día 1 de nuestro matrimonio, servimos juntos al Señor. Entonces, después de esos 10 meses, el pastor Alfredo nos invita a venir aquí a esta iglesia que estaba por ser fundada, esta iglesia. Y bueno, hermanos, pues yo no sabía lo que el Señor tenía planeado para nosotros, hermanos. Yo no sabía que íbamos a tener la oportunidad de convivir con el apóstol. A diferencia del pastor, él es un hijo de pastores, entonces él había vivido su vida relativamente cerca al apóstol, porque el apóstol era muy cercano a los pastores y a sus familias. Entonces él había vivido cerca del apóstol, pero yo no era cercana al apóstol, yo no lo conocía, yo no sabía cómo era su carácter, cómo él trabajaba, todo eso, ¿verdad? Lo desconocía. Y yo no sabía la oportunidad que Dios me iba a dar a mí, una chica que pues no venía ni siquiera de una familia cristiana. Dios me iba a dar la oportunidad a mí de ser bendecida a través del mentoreo de un hombre como el hombre que fue el pastor Alfredo, ¿verdad? No sabía que él tendría, no sabía que esa invitación que él nos estaba haciendo a venir a servir era con la intención de formarnos y de ministrarnos y de prepararnos a nosotros para el ministerio. Yo no tenía idea que él nos iba a traer a vivir con él a su casa para formarnos ahí día a día con él. Y nosotros, hermanos, yo estaba pensando en esto y decía: Señor, nos regalaste al pastor y a mí la síntesis de décadas de servicio de un hombre que ha visto tantas cosas, que tiene tanta experiencia, y el conjunto, ya la síntesis de todo esto, quisiste dársela a 2 muchachitos de 22 y 23 años, a los cuales tú miraste de entre miles de jóvenes y de matrimonios jóvenes en la iglesia, y que tenían cantidad de potencial más que nosotros, pero el Señor nos miró a nosotros. Y fuimos grandemente bendecidos, hermanos. Fuimos los últimos que el pastor preparó de esta forma, los últimos a los que él trajo a vivir con él. Esta fue la última iglesia que él fundó. Nosotros fuimos los últimos pastores que él preparó, formó y ungió como pastores. Y pues pude vivir toda esta bendición que Dios tenía para mí, toda esta plenitud que Dios tenía para mí. Pero mi pastor, hermanos, el pastor Alfredo, fue un hombre de santidad, era un hombre de carácter, era un hombre estricto. Esto no quiere decir que no fuera misericordioso o que no fuera un hombre de Dios, pero él era un hombre de santidad y él tenía mucha autoridad. Los que lo vieron compartir aquí saben de lo que hablo. Él fue un hombre con mucha autoridad. Él no se andaba con rodeos a la hora de corregir a alguien, él era directo. Y yo estoy segura, hermanos, que el haber permitido que el Señor sanara mi corazón de la experiencia que yo tuve, y el hecho de no haber dejado de creer y practicar la honra bíblica, me capacitó y me hizo apta para que yo pudiera alcanzar la bendición que Dios quiso traer a mi vida a través del pastor Alfredo. Porque pude no solamente obedecerlo, sino someterme a él desde un corazón sano, de amor y de honra, y recibí, hermanos, gran recompensa y gran bendición. Gran recompensa y gran bendición a tal grado que el pastor, y lo digo con orgullo, pero del bueno, el pastor llegó a amarnos como a sus hijos, como a sus hijos. Recuerdo que yo estaba lidiando con una situación y el pastor me decía: hija, mi nuera está yendo con tal doctor, ahora avísame cuándo vas a Monterrey para hacerte una cita, para que vayas con ese doctor. Y luego sabía que andábamos en Monterrey
y le habla al pastor: ya le hice la cita a Ale para que vaya con el doctor. Un cuidado y un amor de padre con nosotros, hermanos. Y yo pude disfrutar de eso porque tuve el corazón sano para poder estar cerca de ese hombre de Dios. Dios quiere darnos, hermanos, esa plenitud. El Señor no quiere que vivamos amargados ni tristes, sin la vida del Espíritu en nuestras vidas a causa de heridas que otros nos hicieron y que no hemos resuelto. Si tú fuiste maltratado, es verdad, fue injusto lo que te sucedió, y te aseguro que Dios va a demandarle cuentas a la persona que te hirió, sobre todo si es una autoridad a la cual Dios te trajo para que estuvieras bajo su autoridad. Te aseguro que Dios va a demandarle cuentas a esa persona, pero es tu responsabilidad buscar la sanidad de tu corazón y entender que la silla de juez ya está ocupada y que nosotros no nos podemos sentar en ella. Ahora, ya vimos que es ser maltratado, ya vimos que la herida del corazón, que es algo muy común desgraciadamente en las iglesias, puede ser algo que nos impide vivir bajo el principio de la honra. Ya vimos que es ser maltratado. No es ser maltratado, hermanos, porque a veces podemos confundir las cosas. Maltratado no es que me corrigieron y no me gustó. Ser maltratado no es que hice un comentario y no tomaron en cuenta mi sugerencia. Ser maltratado no es que yo quería que me dieran tal cargo y se lo dieron a otra persona. Eso no es ser maltratado. Eso me lleva entonces a la otra situación del corazón, o el otro motivo por el cual no podemos honrar de forma bíblica. Y este otro motivo es la rebelión. Hay personas que no tienen heridas, no han sido dañadas por otros de ninguna forma, pero aún así no pueden honrar porque tienen rebeldía en su corazón. Ahora, déjenme les comparto otro ejemplo bien breve de lo que es, cómo funciona el complejo de rebeldía, cómo empieza, cómo entra, y que lo podamos identificar. Hay un pastor de Estados Unidos que al pastor y a mí nos bendice mucho, se llama John Bevere. Este es un pastor que Dios lo usa muchísimo, ha escrito muchos libros, tiene una doctrina muy linda. De hecho, el pastor ha compartido series de libros que ha leído acerca de él, y de mucha bendición. Pero él, yo creo que comentaba que ha predicado en alrededor de 60 países, tiene más de 3 décadas de ministerio, pero él comparte que al principio de su ministerio, cuando él empezó a servir a Dios a través de su pueblo, a través de su cuerpo, él fue contratado por una organización, por un pastor que era una de las iglesias más grandes de Estados Unidos en ese tiempo. Estamos hablando de hace casi 40 años. Era una iglesia de 8,000 miembros. Era una iglesia de 8,000 miembros. Entonces el pastor de esta iglesia necesitaba a un asistente. Él es contratado, él es tomado en cuenta, es contratado. Y básicamente el trabajo de John Bevere era lavarle el carro al pastor, hacerle el súper, recoger a sus hijos de la escuela, porque para que el pastor pudiera atender las exigencias de una iglesia de 8,000 miembros. A veces a mí, yo me quiero volver chango, hermanos, con 100, con 130. No me imagino una iglesia de 8,000. Entonces este hombre pues necesitaba a alguien que lo ayudara con ese tipo de cosas, para que sus hijos no sufrieran. Oye, papá, ya son las 6, ¿por qué no has venido por mí? No, pues es que estoy ministrando a alguien. Bueno, pues para que sus hijos no pasaran por esas cosas, se contrató a este asistente, ¿no? Y todo perfecto. Dice que una vez él estaba fuera del súper, le había hecho el súper al pastor, y dice que se sintió tan agradecido, tan sobrecogido de que en una iglesia de 8,000 personas se le hubiera considerado a él para servir a esta familia de Dios, a este hombre y a esta mujer de Dios. Y dice que él le daba gracias a Dios ahí en su carro, y pues ya se fue, entregó lo que tenía que entregar, etcétera. Pero dice que al cabo de un año y medio de ese evento, dice que él se encontró a sí mismo sintiéndose insatisfecho en su iglesia.
Se encontró a sí mismo pensando, la predicación de mi pastor a mí ya no se me hace interesante. Yo ya no me siento alimentado aquí, yo ya no me siento ministrado aquí, yo ya no me siento lleno aquí. Y dice que así se sentía y que todo lo que él veía que su pastor hacía ya no le parecía. Todo se le hacía motivo de crítica, todo se le hacía que estaba mal. Entonces dice que se reúne con unos amigos de él de otra iglesia, se reúne con unos amigos y les comparte este sentimiento. Les dice, ¿saben qué? Yo me siento así ya en mi iglesia. Y dicen que Dios los hace y... no se crean. No se crean. Dice que los otros amigos le dicen, nosotros nos sentimos igual en nuestra iglesia, nos pasa exactamente lo mismo que a ti. Y bueno, dice, ahí empezamos a tener la conversación más espiritual de nuestras vidas. Ya se imaginarán, ¿verdad? Quién sabe cuál espíritu sería, pero fue espiritual esa conversación. Entonces, pues dice que ya muy contento se despidió de sus amigos y etcétera. Dice que su esposa estuvo callada, seria, el tiempo, escuchando a este matrimonio y a su esposo. Entonces dice que a los 2 días él está orando, y dice que Dios viene a su corazón y le habla. Y le dice, el problema de cómo tú te sientes, así lo comparte él, dice, el problema no es con tu pastor, sino el problema es con tu corazón. Dice que el Señor vino, hermanos, con un trato correctivo y con una disciplina, y vino y le confrontó y le reveló Isaías 1 del 18 al 19. Isaías 18 dice que si nuestros pecados fueran rojos, Él los va a hacer blancos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos. Y el verso 19 dice que si oímos y obedecemos, comeremos del bien de la tierra. Otras traducciones dice, si quisieres y obedeciereis, comeréis del bien de la tierra. Entonces él le dijo, Señor, se me hace que te estás equivocando conmigo, porque yo trabajo para el pastor. Yo hago todo lo que el pastor me dice. Yo obedezco todo lo que el pastor me pide. Y dice que el Señor le dijo, tú eres obediente a tu pastor, pero no te has sometido a él. Tú puedes obedecerlo sin haberte sometido. En una traducción en inglés, este versículo, el verso 19, dice, si tú de tu voluntad obedeces, comerás del bien de la tierra. Tú puedes obedecer porque estás en este ministerio, tú puedes obedecer porque yo te traje a esta iglesia, o tú puedes obedecer desde un corazón de honra y de un corazón de sujeción a tu pastor. Entonces, es posible obedecer sin estar sometido. Además de no poder honrar a su pastor, dice que se había convertido en su crítico, ¿verdad? No solamente lo había comenzado a ver sin valor, sino que ahora además se había convertido en su crítico. Entonces dice que cuando Dios lo confronta de esta forma, ahí él se arrepiente. Y cuenta, dice que él se arrepintió, pidió perdón al Señor, y cuenta que la siguiente vez que él entró a la iglesia, dice, yo vi al mismo hombre que tenía viendo 1 año y medio. Dice que este periodo en el que él se sintió así duró 6 meses. Dice, yo vi al mismo hombre que había escuchado durante 6 meses y me había sentido insatisfecho. Yo me senté en el mismo lugar en donde me había sentado. Yo escuché la misma predicación de la serie que un domingo atrás que yo me sentía así, él estaba compartiendo. Pero en ese momento que Dios señaló lo que tenía que corregir en mi corazón y yo lo corregí, dice, en ese momento que yo empecé a escuchar el mensaje a través del mismo pastor, dice, yo sentí como los cielos se abrieron sobre mi vida, y dice, y no pude dejar de llorar en toda la palabra. Y decía, Señor, ¿de cuánto me he perdido en estos 6 meses que he estado con esta actitud y con este pensamiento? Porque decía, todo lo que el Señor le ha dado a este hombre ha sido para mi bendición. Toda la palabra, todo lo que él ha ministrado, Dios lo ha preparado para mi bendición, pero yo me lo había estado perdiendo por 6 meses. Entonces, la honra y la deshonra, hermanos, sucede desde el corazón, desde el pensamiento.
la honra y deshonra hacia los padres, la honra y deshonra hacia las autoridades civiles, la honra y deshonra entre esposos, la honra y deshonra hacia los pastores, empieza desde el corazón, se convierte en un pensamiento y luego lo llevamos a las acciones, pero desde ahí empieza. Nosotros podemos estar haciendo todo lo que se nos dice, aparentemente siendo buenos hijos, aparentemente siendo buenas esposas, esposos, aparentemente siendo buenos ciudadanos, feligreses, congregantes, haciendo todo lo que se nos pide, pero en nuestro corazón y en nuestra mente hay algo completamente diferente. La palabra dice, hermanos, que debemos orar por nuestras autoridades. Dice que debemos orar por ellas y debemos dar gracias por ellas. Pregúntese si usted ora por sus autoridades. Pregúntese como esposa si usted ora por su esposo. Pregúntese como hijo si usted ora por sus padres, si le da gracias a Dios por sus padres. Preguntémonos si le damos gracias a Dios por nuestras autoridades civiles, si le damos gracias a Dios por nuestros pastores. Si no oramos, si no estamos orando y dando gracias por estas autoridades, suele ser porque nos estamos volviendo sus críticos y nos resistimos a esa autoridad. Hay un ejemplo, hermanos, en la Biblia acerca de un hombre que fue probado su corazón y fue aprobado. Y estábamos platicando el pastor y yo acerca de este estudio, porque este estudio, esta porción de la Escritura ha sido mal usada muchas veces por líderes abusivos para mantener sometidos a los que están con ellos. Pero ese no es el principio de esta porción de la Escritura. El principio es el corazón que podemos ver en el rey David. Acompáñeme por favor y la recompensa y bendición que él no perdió por cuidar su corazón. Acompáñeme por favor a 1 Samuel capítulo 24. De hecho es el capítulo que se lee hoy en el plan de lectura para los que lo están llevando. 1 Samuel 24. Vamos a leer de los versos del 4 al 12. 24 del 4 al 12, 1 Samuel. Antes de que comencemos a leer, usted sabe que el rey Saúl es desechado por Dios por desobediente, ¿verdad? Y entonces Dios levanta a un nuevo rey, lo unge, era un muchachito menospreciado por su familia, un pastorcito de ovejas que era el más chico de su casa, y Dios lo mira a él y a él lo decide ungirlo como rey. Pero solamente lo unge, no lo levanta todavía como rey. A pesar de que Saúl ya había sido desechado por Dios, Saúl permanece como rey. Ya había ungido a David, pero todavía no era el momento. David todavía no estaba listo para reinar. Empieza una serie de sucesos en la vida de David y de Saúl. Dice la palabra que el Señor atormentaba a Saúl con un espíritu, y solamente cuando David venía y tocaba el arpa delante de él, este espíritu se iba. Pero él no se mostraba agradecido por el servicio de David. Él le tenía envidia a David porque David ya había derrotado a Goliat. Entonces las mujeres decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces empieza ahí una envidia y un odio en su corazón, y él quería matarlo. En una ocasión, mientras David estaba tocando, dice que él le aventó una lanza. Lo leímos en esta semana, le aventó una lanza para matarlo, hermanos. O sea, la intención de Saúl era matarlo. Llegó a tal grado esta persecución que David tuvo que huir. Empezó a huir por muchos lugares, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Y en una de esas ocasiones en las que David se encontraba huyendo, en un lugar llamado En-Gadi, dice la palabra que Saúl lo andaba persiguiendo, ellos estaban escondidos en una cueva y Saúl entró al sanitario, entra a esa cueva y dice: pues aquí, ¿verdad? Entonces él no sabía que en esa cueva estaba David y sus generales, ¿verdad? Y todos los hombres que estaban con él. Y hermanos, pues discúlpeme el comentario, ¿verdad? Pero cuando uno va al baño, pues tú estás desprevenido, ¿verdad? No esperas, no vas así con la espada, y así estaba Saúl, ¿verdad? Entonces
Vemos en el verso 4 que dice de la siguiente forma: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino, y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia otros, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha entregado hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, fíjese cómo le dice: mira, Padre mío, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Hermanos, era una realidad la persecución que David estaba viviendo, al grado que él dice: mira, el Señor va a juzgar entre tú y yo. Tú andas queriendo quitarme mi vida, yo tuve la oportunidad de hacerlo y te la perdoné, porque no me atrevo a tocarte, porque reconozco que sobre ti hay una unción que Dios puso. Y dice: el Señor va a juzgar entre ti y entre mí, pero mi mano no se va a levantar contra ti. Y si usted sigue leyendo, Saúl reconoce a David, le dice: sí, es cierto, David, tú eres mejor que yo. Tú tuviste la oportunidad de quitarme la vida y no lo hiciste. Yo te he buscado, te he maltratado, yo he querido matarte todo este tiempo. Y bueno, se va cada quien por su lado, ¿verdad? David sigue su camino, Saúl sigue su camino. En el capítulo siguiente conoce a Abigail, ya sabemos también esa historia. Pero luego vuelve a suceder que el Señor vuelve a poner una oportunidad para que David le quite la vida a Saúl. Dice que en esta ocasión estaba en un lugar que se llama Sif, y Saúl, y todos sus generales estaban dormidos en una cueva nuevamente. Entonces los hombres de David, uno de ellos le dice: David, no te molestes, mira, no lo mates tú. Ya sé que tú no quieres tocar al ungido de Jehová y qué sé yo lo mato por ti. Mira, voy a agarrar su lanza y lo voy a clavar al suelo con ella. Bien padre, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nos pasa que a lo mejor nosotros no hacemos las cosas, pero nos alegramos cuando vemos que otros las hacen. Ah, mira, por cómo me trató así, entonces ahora ya le fue de esta forma. Ah, mira, por lo que me hizo, entonces ya se le reveló toda la iglesia y ya se le dividió y ya esto y lo otro, y mira las consecuencias. Y a lo mejor no lo hacemos nosotros, pero sí dejamos que otros lo hagan, incitamos que otros lo hagan, o nos alegramos cuando otros lo hacen. Fíjese lo que le respondió David a Abisai, 1 Samuel 26, vamos a leer del 9 al 12. Fíjese lo que dice: y David le respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive el Señor, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme el Señor, guárdeme Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron
y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Fíjese lo que dice, porque un profundo sueño enviado de Dios había caído sobre todos ellos. ¿Quién dice la palabra que envió el sueño para que para que Saúl no despertara en lo que David entraba? El Señor. Una vez más, hermanos, el Señor lo estaba probando a David. ¿Por qué es David el que está siendo probado? Porque Saúl, hermanos, ya había sido reprobado. Saúl ya había tenido su tiempo de prueba y ya había sido reprobado, pero ahora Dios estaba tratando con David. Y Dios le da esta oportunidad, y a veces Dios va a poner oportunidades en tus manos. Pero no es porque Él quiera que tú te vengues o que tomes justicia por ti mismo o que te rebeles, sino porque Él prueba nuestro corazón. Y una vez más, David sale, amanece, Saúl despierta, sale de la cueva, sale David detrás de él y le dice: Señor, mira, otra vez tuve la oportunidad. Otra vez tú decidiste cazarme, perseguirme para matarme, y yo otra vez tuve la oportunidad de matarte y no lo hice como rey. Entonces, Saúl tuvo su recompensa. Saúl recibió su juicio, hermanos, y David, que fue aprobado, recibió su bendición. David, que fue aprobado, hermanos, no se perdió de lo que Dios tenía para él, y fue tan grande el reinado de David, hermanos, y tan hermoso lo que Dios hizo a través de él, lo que Dios hizo con él, aunque vemos los errores que él mismo comete después. Pero Dios se agradó tanto del corazón de David que él le promete un descendiente en su trono, en ese trono para siempre. Le dice: siempre va a haber un descendiente tuyo en este trono. Él se vuelve el mejor rey de Israel. Pero fue un hombre que fue procesado, hermanos. Fue un hombre que pasó por cosas injustas, pero que guardó su corazón para que no hubiera heridas, y guardó su corazón para que no hubiera rebelión. Yo sé, hermanos, que es difícil. Yo sé lo que se siente que alguien te haya lastimado. Yo sé la incapacidad que tienes de volver a ver a una autoridad con honra, porque es algo que te fue robado y que a lo mejor no fue tu culpa, que estuviste en manos de una autoridad mala. Pero también sé que en medio de todo eso y a pesar de todo eso, Dios nos puede sacar adelante, y que no tenemos por qué perder nada a causa de las mentiras y los engaños y la cárcel en la que el enemigo nos quiere tener recluidos. Así que decida, hermano, sanar su corazón. Decida perdonar. Sé que puede escucharse como una excusa, pero delante de Dios le digo que no lo es. Pero los pastores, aunque intentemos ser siervos fieles, cometemos errores, hermano. Y a lo mejor esos errores, aunque sin intención, pero pueden hacerles un daño, pueden causarles una herida. Entonces, yo entiendo cuál es mi responsabilidad, nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, pero no deje que el engaño del enemigo se mantenga ahí en su corazón haciendo su obra. Abra su corazón al Señor, permítale que el Señor lo sane, pero también abra su corazón al Señor y permítele que Él le muestre si hay rebeldía, si hay rebelión en su corazón, porque esto también lo va a privar de vivir en la plenitud y en el gozo que Dios tiene para usted, porque Dios quiere bendecirle. Dios no quiere que usted esté triste, que se sienta mal cuando venga a la iglesia. Dios quiere que usted venga con gozo. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre su vida, sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Entonces ponga su corazón delante de Dios. Perdónenos a nosotros si en algo le hemos herido. Perdone si usted viene de otros lugares en donde le han lastimado, en donde le maltrataron, donde le trataron mal. Y arrepiéntase si encuentra que hay rebelión en su corazón. Cierre ahí sus ojos, incline su rostro.